Las mujeres se casan siempre antes de 30. Esa es una canción, pero hay quienes siguen creyendo que esto es cierto. Y la fiesta de 15 y el primer amor. Y el príncipe azul, y si no quiero ser madre, ¿será que nos engañaron siempre? Somos Vanessa y Vivian, y este es un podcast para cuestionar todo lo que nos dijeron. Bienvenidas a Sin Espacio para Cuentos. Hola y bienvenidos a Sin Espacio para Cuentos. Hoy estamos una vez más por aquí para traer un tema bastante interesante y seguir cuestionando todo eso que hemos aprendido. ¿Qué tal, Vivian? ¿Cómo estás? Vane, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí bien, esperando que ya nos acompañe el señor Sol, porque ya es hora de que nos acompañe un poquito y nos caliente más y nos dé alegrías. Bueno, contenta porque nuestro episodio anterior ha tenido un buen recibimiento y hemos podido aprender muchas cosas. Y espero que con este nuevo episodio también nuestras escuchantes nos puedan comentar un poco qué es lo que opinan o de repente si han tenido una experiencia sobre el tema que vamos a tratar hoy. Sí, toda la razón. Hoy traemos un tema que estoy segura que seguro ya por ahí han tenido algún tipo de cuestionamiento, de que han conocido también algunos casos, pero también coincido con el tema del sol. Esperemos que octubre en Lima sea una primavera invernal un poco extraña, pero igual a seguir debatiendo y revisando todos estos temas que nos implican a las mujeres. Y justamente por eso hoy queremos hablar de un caso de un caso que lamentablemente a esto nos enfrentamos las mujeres cuando decidimos entrar en terrenos que normalmente son masculinos, en teoría. Y hoy queremos hablar del deporte y de la violencia que se ejerce hacia las mujeres en este ámbito. Hemos tenido casos muy recientes que ya vamos a ver más adelante, pero quería partir de la pregunta, ¿no? Cuando ustedes imaginan el deporte y hablamos de mujeres, ¿se imaginan a mujeres practicando ese deporte cuando hablamos, por ejemplo, del fútbol, del rugby, de las luchas? ¿Se imaginan a mujeres en estas competiciones? Porque nosotras hemos crecido con otros, con otras figuras, ¿no? Nosotras creo que normalmente era el vóley las chicas y el fútbol los chicos, si es que no me equivoco. Y por ahí, pues, las voleibolistas, ¿no? No sé, Gaby Pérez del Solar, Cecilia Taí, eran como las referentes. Pero ¿qué pasa con los demás deportes? ¿Y qué pasa con estos obstáculos que las mujeres encuentran cuando quieren darle rienda suelta a su pasión o a lo que es mejor, lo único que saben hacer ellas? Hoy vamos a hablar justamente de eso para contextualizar un poco y para ver también qué cuentos o qué narrativas están manejando los medios de comunicación en torno a estos temas. Sí, bueno, es un tema interesante, polémico, que hemos vivido y vivimos las mujeres en el deporte, ¿no? De repente aquellos estereotipos o las barreras que podemos enfrentar en el deporte, de repente ciertos deportes que han sido considerados femeninos o hechos para mujeres o que las mujeres puedan realizarlo, ¿no? Y ciertos deportes no, y de repente si entramos a un deporte que se considera masculino, ahí es donde de repente podemos recibir cierto acoso, ¿no? O de repente las puertas también se cierran, ¿no? Para ciertos deportes, para las mujeres, así como que de repente suceden en otros ámbitos, pero queremos considerar hoy el deporte como un derecho, ¿no? Que tenemos todas de poder participar en el deporte en que nosotras querramos, sin tener que pasar por este acoso que hemos visto ahora último también con el tema muy sonado, ¿no? De lo que pasó en España, con el entrenador y con la chica que sufrió este beso que ella no lo pidió. Entonces, entremos directo al tema y sigamos rompiendo cuentos, ¿no? En este caso en el deporte. Sí, totalmente. Y justo por eso también me quería enfocar un poquito en las narrativas y en lo que los medios nos están diciendo, porque me parece, y creo que vi por de muchos lados muchas opiniones sobre un hecho que estaba probado, ¿no?
y que justamente tiene que ver con este concepto, ¿no? Los espacios de deporte están en su mayoría masculinizados. Tenemos técnicos, preparadores físicos y una serie de hombres metidos en el deporte, incluso cuando las mujeres lo quieren practicar. Entonces, ellos lamentablemente se presentan como una barrera, no en todos los casos, claro, pero sí terminan haciendo que las mujeres salgan de estos espacios porque finalmente es lo que están buscando. En el acoso callejero, pues lo que buscan es que tú no estés en el espacio público y que vuelvas a donde el estereotipo te manda, que es la casa. Y en este caso, pues en el deporte también, ¿no? Hay como unas jerarquías que dicen que las mujeres, pues, ¿no? Están en contados espacios y también la idea es violentarlas para que vuelvan a ellos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre eso. No sé si es que ustedes hayan pasado por, lamentablemente, alguno de estos hechos o si simplemente las denuncias que se han dado, porque también se han dado en el ámbito local, pues han llegado a conocerlas, porque de repente no han tenido la repercusión que se hubiera esperado. Entonces, quédense por ahí porque hoy vamos a hablar mucho más sin espacio para cuentos. Continuamos sin espacio para cuentos. Justo hoy queremos hablar sobre estas violencias que se han presentado en el deporte cuando las mujeres deciden avanzar en una práctica que casi siempre ha sido vista como masculina y en la que nos encontramos, ¿no? Con muchas barreras. Y las barreras creo que parten desde el pensamiento que se tiene al momento que una niña o que una chica decide practicar un deporte, ¿no? O porque técnicamente y para la sociedad hay deportes masculinos y deportes femeninos, ¿no? Nada más alejado de la verdad. Sí, lo que dices es muy cierto porque hay tantos estereotipos con respecto al deporte, la misma sociedad nos impone y de repente sin darnos cuenta nosotras también caemos en eso, ¿no? Por ejemplo, de repente si tenemos alguna amiga que tiene una niña, ¿no? Su hija, hijo, etcétera, le dice, ay, pero ¿por qué no la pones en algún deporte? Ay, ponle en gimnasia rítmica. Pero ¿por qué no consideramos otros deportes, no? De repente no siempre estamos considerando los deportes que se consideran femeninos, entre comillas, ¿no? La gimnasia, está también el nado sincronizado y todos estos que permiten de repente la exhibición de los cuerpos femeninos o se ven más entre comillas, femeninas, ¿no? Que practicar de repente un fútbol o básquet, ¿no? Sí, y algo que también pasa y que justo estaba revisando en este estudio que, bueno, se le hizo a mujeres en España que practican deportes, pues tiene que ver con el simple hecho del deporte como ocio para los hombres y cómo para las mujeres puede ser una actividad completamente aislada de las cosas que, según el estereotipo, se perciben asociadas a las mujeres, ¿no? Que tienen que ver con la vida social, ¿no? Y que claramente esto también puede ser motivo de abandono, ¿no? De abandono de las mujeres en los deportes. Aquí, por ejemplo, hay unas citas que dicen, bueno, pero es que para los hombres es lo que dice Susana, es su hobby, es su vamos con la bici los sábados, estás haciendo deporte, el domingo el partidito de... Es una forma de relacionarse a nivel social, no es lo mismo que nosotros. Nosotras es raro relacionarte a algo social haciendo deporte. Entonces, evidentemente, al final lo acabas dejando. Es Teresa, nadadora de 32 años. Y claro, eso también, por ejemplo, creo que tiene mucho que ver que en el caso de las mujeres terminan como siendo pequeñas islitas, ¿no? O sea, no vas con las amigas, como decía ella, a montar bici, o no vas con las amigas a jugar vóley, o no vas con las amigas a... Juntémonos para un partido de fútbol. O sea, creo que es súper, súper, súper raro. Y quizá esa soledad que tienen las mujeres en el deporte, en sacar adelante esa, ¿no? Ese gusto que tienen por ciertos deportes, pues hace que también sea un poco más fácil el hecho de que se generen estas violencias, ¿no? Una se ve en un espacio que no conoces, que es completamente nuevo, y terminan pasando cosas como la que le pasó a esta futbolista, ¿no? De un beso no consentido por parte de una autoridad, ¿no? Entonces, ¿cómo haces en el caso que viene alguien que técnicamente tiene un cargo como más arriba del tuyo y hace cosas como estas, ¿no? Que son completamente violentas, sin embargo, tiene detrás de ellos a toda una sociedad y a todo un sistema que le avala?
¿no? Porque recordemos que en el caso de Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española, pues en una primera instancia la federación no pensaba actuar y fueron pues las mujeres, nuevamente las jugadoras de la selección española, las que tuvieron que levantarse e incluso algunos jugadores de la selección masculina para hacerles ver esta denuncia, para hacerles ver que esto no debía seguir pasando, que esto estaba mal, que el tipo había sido violento y que tenía que pedir disculpas, ¿no? Cuando en una primera instancia lo que todos hicieron fue como, ay, bueno, no se ha entendido mal el incidente, ¿no? Porque casi siempre tratan de minimizarlo. Y por eso aquí, por eso quería hablar de los medios, ¿no? De cómo ellos tratan de ponerle paños fríos a algo que todos estamos viendo, ¿no? Porque había una prueba fiel y cómo todos trataron de, no, bueno, se ha equivocado, ¿no? Y esto, ¿no? Porque casi siempre cuando pasan una de estas cosas, pues, ay, ya lo están exagerando todo, ¿no? Y creo que nadie se puso a pensar en esta víctima, ¿no? En esta chica y en lo que ella estaba percibiendo y cómo había sido afectada por este tema. Y bueno, y en otros tantos casos, ¿no? Que creo que tiene que ver con esa mirada, ¿no? Nuestra sociedad no está acostumbrada a ver a mujeres jugando al fútbol. Entonces, si es que se suben fotos porque salió el equipo de Alianza femenino, los primeros comentarios que van a salir es sobre los cuerpos de las mujeres porque están completamente sexualizadas. Y lamentablemente esto es algo que pasa todo el tiempo y que por eso tenemos que seguirlo conversando para que se tome conciencia y dejemos de ver a las mujeres como meros objetos que aparecen en la práctica de los deportes. Sí, por supuesto, o sea, la sociedad está, y estos estereotipos está tan arraigado en nuestra sociedad que a veces resulta casi, si no imposible, ¿no? Poder romperlos, ¿no? Todas estas ideas de lo que es femenino y masculino, de qué deportes deberían hacer las mujeres y que no, que de repente las mujeres no lo pueden hacer porque no tienen tanta fuerza física, etcétera. Entonces, y cuando vemos de repente a una mujer en el deporte que sea, no solo la sexualizamos, sino que también se le ataca, ¿no? Se le ataca ya no por, no se habla por su forma de jugar, sino por su cuerpo, se le ataca de repente hasta con su familia, ¿no? Entonces, creo que esas cosas, hacen que las mujeres tengan muchas barreras para poder iniciarse en el deporte, ¿no? Esperemos que la situación siga cambiando. Sí, y sobre todo creo que, como mencionas, otra de las barreras también es ese tema, ¿no? La visibilización de las acciones y del deporte en femenino, ¿no? Porque lamentablemente aquí, pues en el país, hay una visión sobre el deporte reducido al fútbol y reducido al fútbol masculino, ¿no? O sea, cualquier otra disciplina completamente invisibilizada. Entonces, hacer la lucha de las chicas sobre eso también es bastante complicado. Pero y ahora para cerrar con un poco el tema de las barreras, creo que también hay que poner, pues, en la balanza otras barreras a las que se enfrentan las mujeres, que tiene que ver con esta conciliación sobre la vida en general, ¿no? La conciliación con los estudios, la conciliación con el trabajo y los sacrificios que tienen que hacer en otros aspectos de sus vidas para poder dedicarse técnicamente a lo que quieren, pero también qué complicado verlo como una profesión o profesionalizar el deporte cuando no tienes el apoyo o cuando eres como que de los primeros o de las primeras en algo, ¿no? Esto, por ejemplo, en base a lo que pasa también con el fútbol femenino, que me parece en los equipos más grandes que son UI Alianza, solo hay 5 o 6 jugadoras que tienen un contrato que ganan mensualmente una cifra, ¿no? Las demás realmente no sabemos cuál es el tipo de arreglo que tienen, pero cómo ellas pueden lidiar con ser madres, con lesiones que muchas veces las dejan por fuera y dedicarse a otras cosas, ¿no? O sea, dedicarse a un trabajo, porque el fútbol termina siendo como ese hobby, porque no está profesionalizado y porque no van a ganar dinero en ello. Esta, por ejemplo, también es una súper barrera, porque o sea, si no tienes cómo sostenerte y cómo llegar a esos entrenamientos, pues simplemente lo vas a dejar, ¿no? O sea, es como, voy a luchar contra la marea y hacer lo que me gusta, pero también tengo que comer. Y eso también es una barrera bastante fuerte que tienen las mujeres en el deporte, que al final termina siendo como un privilegio de unas pocas y que, bueno, obviamente, como tú dices, lo que se necesita son políticas públicas, pero también esa visión de las empresas para seguir fomentando este deporte, estos deportes, y que las mujeres tengan ese protagonismo que por mucho tiempo pues ha sido como, ¿no? Como negado. Y también, ¿no? Poner en la balanza qué tanto han ganado las mujeres en el deporte en el país. Creo que los más grandes logros a nivel nacional en el deporte han sido de mujeres y creo que lo vimos en los Panamericanos. Pero bueno, ese dato no es exacto, pero lo buscaré. Y vamos a venir
para seguir hablando sobre esta barrera súper dura que le toca enfrentar a las mujeres cuando hablamos de deporte y de violencia. Bueno, y continuamos en Espacio para Cuentos. Hoy estamos reflexionando y conversando un poco más sobre las mujeres en el deporte, las barreras a las que nos enfrentamos y bueno, también los lamentables casos de violencia, acoso que las mujeres pues tienen que sufrir cuando se les da por practicar los deportes que más les gustan o pues estos que las hacen felices y en los que la verdad son buenísimas. Sin embargo, pues el machismo y las prácticas a las que estamos acostumbradas hace que estos espacios en los que deberían desarrollarse como profesionales en el deporte, pues no sean los más seguros. Y por eso, pues tenemos que hablar lamentablemente del acoso. Sí, un tema que la verdad está muy presente en todos los ámbitos, pero más denuncias también hemos visto últimamente en el deporte. Entonces quería leer en un estudio que realizó Cecilia Brakesh en 1997. Ella afirma que el acoso sexual es una conducta sexista que tiene más que ver con el poder, con el abuso del poder de género y de clase, con las jerarquías de las organizaciones laborales, educativas o deportivas con un instinto sexual encuadrado dentro de una necesidad biológica. Entonces, vemos de que el acoso en el deporte puede iniciarse, ¿no? Desde el entrenador hasta las más altas directivas de las federaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que vimos con la selección de fútbol femenino en España o con los casos en Estados Unidos también que se observaron. Entonces, a pesar de que estamos hablando del deporte, de las mujeres en el deporte femenino, la mayor parte vamos a decir, de las autoridades que manejan este ámbito son hombres y no se les da oportunidad a las mujeres, no solamente para jugar, en este caso por decir el fútbol, no, sino en todo, ¿no? El presidente de la federación es un hombre, el entrenador igual, entonces no se le da oportunidad a las mujeres para que puedan también tener ese apoyo, ¿no? Que se necesita y buscar por qué si en el ámbito de los varones, todos son varones y vamos a decir se apoyan entre ellos, porque en el ambiente femenino no puede ser lo mismo, ¿no? Sí, y lamentablemente, pues son prácticas que se han dado durante mucho tiempo y bueno, lamentablemente, justamente como mencionas, no hay como un pacto de caballeros lamentable entre las instituciones, entre las organizaciones, ¿no? Como tú dices, pues, ¿a dónde lo denunciamos? A tal. ¿Y hay quienes conforman ese comité? 6 hombres. Ah, ok, ya. Entonces, aquí, ¿no? Entonces, claro, obviamente hay hombres que están muy capacitados sobre el tema y que probablemente puedan ejercer un buen rol. Sin embargo, creo que la presencia femenina, o sea, ya no está en cuestionamiento, o sea, somos la mitad, al menos en este país. Entonces necesitamos esa representación. Tampoco nos asegura nada y creo que nuestro país es una muestra de que no necesariamente las mujeres en el poder lo vamos a hacer de la mejor forma, pero siempre es bueno tener esas miradas que no sean desde un mismo punto, ¿no? Y bueno, unido pues al caso de la selección española que dio como que la vuelta al mundo y todo, pues creo que a nivel latinoamericano también se tiene muchísimas denuncias. En la selección colombiana también hubo denuncias sobre pagos que no se les hacían y las jugadoras fueron separadas de la selección. Y para no ir tan lejos, en el Club Atlético Trujillo de la Liga Femenina, pues también hubo unas denuncias de caso de acoso y la ex jefa del equipo, pues denunció, ¿no? Denunció que ella salía del equipo porque pues denunció estos casos, pues la parte, digamos, el presidente y quienes tenían que gestionar, en este caso proteger a las chicas, pues no lo hicieron, ¿no? Y obviamente pues a ella no le daba ninguna seguridad de mantenerse en ese cargo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso estamos viendo el abandono de una profesional
que venía haciendo el trabajo con chicas que ni siquiera son de Lima, que están practicando el deporte en provincias, que probablemente con todos los conceptos que tenemos, pues sea mucho más complicado con las condiciones que tienen, no hay estadios buenos para el deporte en general y pues las chicas también se tienen que enfrentar a esto y lamentablemente la federación pues no dice nada. Como tenemos una liga femenina y como ya, ¿no? Como estamos haciendo bastante. Y creo que tampoco es la idea, ¿no? Pero por el otro lado, y justamente lo que comentaba al principio, es esta mirada de los medios. Yo he escuchado sobre el caso Rubiales a nivel local unas cosas que de verdad me han dado pena ajena de personas que tengan tanta llegada con el público y que puedan tener opiniones tan sesgadas, ¿no? La mayoría varones, pero también mujeres, ¿no? Entonces, me parece que todavía no entendemos bien el concepto del acoso, ¿no? Que era lo que Vivian estaba mencionando al principio, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay un trabajo que hacer de revisar un poquito, o de repente tú bien me dirás si es que has encontrado en algún medio de comunicación algún tratamiento serio sobre la denuncia, o sea, la denuncia con el caso Rubiales, porque la otra realmente, por lo que veo, la han cubierto el tema del Atlético Trujillo, lo han cubierto medios radiales, pero en televisión yo no he visto absolutamente nada. Entonces, ¿qué están haciendo los medios, no? Porque ellos también contribuyen a tener esta lógica de, es unas exageradas, oye, ¿cómo va a decir, no? O sea, y en este caso, pues teníamos la evidencia, teníamos la grabación. Bueno, los veo muy pobres porque siempre al final la víctima, en este caso la víctima de acoso, termina siendo juzgada por toda, de repente por todo un país o por todo el mundo, haciendo que su denuncia o este acoso que sufrió sea minimizado y sea visto desde por otro lado, ¿no? De repente ella ya no es la acosada, sino, no, es que ella se lo buscó, no, es que porque ella le dio confianza, no, es que porque ella le sonrió antes, después de lo que pasó con Rubiales, obviamente, la deportista Jenny Hermoso empezaron a sacarle un montón de videos donde ella tenía pues un trato con Rubiales, que en realidad se reían o algo que es normal reírse con una persona, entonces ya la estaban juzgando por eso o minimizando este beso que no fue consentido y que fue tratado de justificar por toda la federación, ¿no? O sea, justificando en el sentido de que no, en el ardor de la emoción, de que ganaron, de que no sé qué. Entonces, eso no puede ser porque no es de que no sé, pues no sé que yo estoy emocionadísima porque de repente la selección metió un gol y agarro y por eso no voy y no sé, pues le doy un beso al entrenador o qué sé yo, ¿no? Entonces es como que creo de que los medios no contribuyen a que este trato sea o que a estas denuncias sean tomadas en serio y de repente se vayan hasta un, no de repente, sino que se tienen que ir a un tema legal, judicial, porque es la única forma de repente de que encuentran algunas mujeres es que sus derechos sean respetados, ¿no? Y que su integridad como personas, como mujeres, sea respetada también, ¿no? En el ámbito, en este caso, del deporte. Sí, de todas maneras, o sea, todo lo que has dicho coincido. Definitivamente creo que ya estamos en un momento en el que o hay cambio, y creo que esto lo están demostrando, ¿no? Estas renuncias, estas levantar la voz, y claro, se está yendo contra todo un sistema que algunos medios avalan, lamentablemente, ¿no? Y no hay esa búsqueda de preguntarle a la gente, ¿no? Preguntarle a los especialistas, a las especialistas. Creo que en el Perú y en la mayoría de países tenemos organizaciones y personas que están trabajando sobre estos casos. Entonces, ¿por qué no ir a buscarlas a ellas, a ellos, para que hablemos de estos temas y no simplemente lanzar lo primero que se nos ocurra? Porque ahí también creo que tiene un tema de responsabilidad. Entonces, pues nos vamos a quedar aquí y volvemos para cerrar un poco este tema. No se muevan porque volvemos sin espacio para cuentos. Bueno, y continuamos en Espacio para Cuentos. Creo que hemos tenido una charla bastante enriquecedora, un poco soltando también un poco lo que hemos sentido, lo que hemos visto, lo que diariamente pues se ve en los medios y que lamentablemente, como decía también Vivian, pues no parece haber
no sé, un ejercicio de reflexión, ¿no? Sobre estos temas, pero nos queremos quedar pues con algo de noticias que nos entusiasmen un poquito, que nos hagan sentir un poco como más tranquilas. Definitivamente hay una lucha que se está haciendo y una lucha que nosotras podemos seguir haciendo también, desde generar pues y quitarnos un poco de la cabeza esos estereotipos sobre los deportes que pueden o no practicar las mujeres y ir incentivando a las niñas, adolescentes, a las mujeres mismas a que empecemos a practicar pues ese deporte que de repente de chiquitas nos dijeron que oye, no, que cómo vas a hacer eso, que no sé qué, pues siempre se puede. Obviamente en la medida de nuestras posibilidades, creo que eso siempre va a ser un reto interesante de seguir metiéndonos en estos espacios y irlos conquistando, que es finalmente lo que se necesita. Pero aquí tenía un dato que me parece muy interesante para todas aquellas hinchas. Yo sé que hay una barra feminista de universitario acá en Lima ya, que son chicas que simplemente aman el fútbol y me parece genial porque también el hecho de ir a ver fútbol una mujer sola pues es también algo súper raro porque es un espacio que lamentablemente puede resultar ser bien violento y es bien machista. Entonces, desde el acoso hasta otras cosas que lamentablemente puedan pasar, pues es bueno generar estos espacios. Y en México también se creó esta barra feminista que dice Rompiendo Techos de Cristal y que la idea es mantenerla como un espacio seguro para las mujeres que aman el deporte, ¿no? Entonces yo creo que las vamos a seguir ahí haciendo como muchas cosas en conjunto y generando estos cambios. De hecho, aquí también dice que se estableció un nuevo récord de asistencia en el fútbol femenino mexicano. Aquí también se ha hecho un nuevo récord con la final femenina que ganó Universitario de Deportes. Entonces, creo que eso nos queda también para la elección, para seguir generando estos encuentros con otras chicas y quitarnos un poco de la cabeza ese chip de, ay, no, a las mujeres no les gusta el fútbol o a las mujeres no les gusta tal deporte o las mujeres juegan vóley y ya. Creo que tenemos excelentes deportistas de las que tenemos que seguir hablando, de las que tenemos que seguir difundiendo sus logros y también acompañando su proceso, ¿no? Porque finalmente se enfrentan a muchas cosas. Entonces, creo que por ese lado iría mi reflexión sobre este episodio y obviamente pues también seguir cuestionando ese poder que hace que las mujeres se enfrenten a tantas barreras cuando quieran practicar deporte. Sí, qué importante lo que dices como reflexión final, ¿no? Tenemos que apoyarnos más entre nosotras en este ámbito deportivo porque el acoso está presente y no solamente el acoso de repente sexual, sino el acoso en redes sociales, ¿no? En este ámbito deportivo. Las mujeres, la verdad es que se enfrentan a situaciones muy agobiantes, muy estresoras, ¿no? Que hace que su vida deportiva, sea difícil, ¿no? Lo contrario a los hombres. Y qué linda noticia esta de la barra femenina que mencionabas, mexicana, y bueno, acá en Perú también que la hay, y mencionar esto de espacios seguros, ¿no? Porque si bien las mujeres, la verdad es que a mí me ha tocado pasarla mal cuando voy al estadio, o sea, en el sentido de que tengo que buscar una compañía, ahora quién me va a acompañar, ahora dónde me voy a poner, con quién me voy a sentar, etcétera, porque estamos expuestas a muchas cosas, ¿no? Estos espacios que se puedan crear generado por otras mujeres me parece importante, no solamente por la seguridad que dan, sino quiero también reflexionar y espero que se logre pronto no tener que acudir así, ¿no? Con este temor, sino realmente disfrutar lo bonito que es el deporte y disfrutar lo que nos gusta y decirle, bueno, a las nuevas generaciones y a las mujeres que están educando a las nuevas niñas y estas que se convertirán en mujeres, que les inculquen, ¿no? Hacer lo que ellas realmente desean. Si ellas quieren jugar el fútbol, si quieren jugar rugby, si quieren jugar básquet, si quieren hacer gimnasia, apoyarlas, que es lo que se necesita, porque necesitamos más mujeres en este deporte y también, ¿no? Hacer un llamado también a la política nacional y para que se apoye más al deporte femenino, de repente pueda ser un deporte integral, ¿no? Las mujeres también tenemos los mismos derechos que los hombres y en este ambiente deportivo también creo que lo merecemos todas. Sí, gracias, Vivian. Creo que definitivamente es bueno quedarnos con este mensaje, que podemos seguir haciendo nuestras luchas y podemos seguir aprovechando los espacios. Hay espacios gratuitos también para hacer algunos deportes y, ¿por qué no arriesgarnos a abrir
esas puertas que de repente en algún momento se nos cerraron para practicar deporte, creo que el deporte puede cambiar muchas vidas, pero también puede mejorarlas. Entonces, ir metiéndonos en estos casos y obviamente generando espacios más seguros. Y cuando veamos, pues como decís, también la violencia en redes, pues también ahí meternos de repente a la pelea para que estos lugares dejen de ser pues solamente propios de un género, ¿no? Bueno, pues eso les queremos dejar hoy. Si es que tienen algún hinchaje sobre algún equipo, pues también pueden ahí sumarse a las barras femeninas que existen. Y la idea pues es que podamos disfrutar del deporte, pero también que podamos tener a estas mujeres que están generando logros y que están esforzándose mucho, pues ahí, que las tengamos de referencia para las generaciones que vienen luego. Así que esto fue Sin Espacio para Cuentos. Nos vemos muy pronto y gracias por estar ahí. El cuestionamiento no termina aquí. Si te gustó este episodio, compártelo. Suscríbete a todas nuestras redes y sigamos rompiendo cuentos.